Pero, ¿y el mito ese de que te lees un libro al día? ¿Es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes alguna técnica de lectura especial? ¿La desarrollaste? Entrenamiento. Yo siempre lo dije muchas veces, es entrenar. Pero, ¿y alguna vez los políticos te han pedido consejo de algo? Alguna vez sí, pero muy informalmente. Muy informal. Hablando con ellos, sí, pero no. Porque es que tu teoría es justo la que les priva de poder o de intervención, ¿no? No, a ver, ellos quieren soluciones que les... Tampoco tienen. Además, a un punto nunca hay que decir lo que hay que hacer. Ellos saben su oficio y saben lo que tienen que hacer. Tú le puedes decir lo que podría pasar si hacen esto, hacen lo otro. Las consecuencias. Sí, pero no decirles haz esto, lo otro. Eso nada más lo llevan muy mal y hacen bien en llevarlo mal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Muchos asesores quieren gobernar ellos, ¿no? Quien gobierna soy yo, quien se parte la cara aquí soy yo. ¡Ay, qué bueno! Quien insultan a la calle no es a ti, a mí. Entonces, después están los medios de comunicación normalmente también, que reproducen ese discurso de pues bueno para ti y tal, votar estas cosas, ¿no? Porque es normal, pero el sistema educativo, todos los sistemas educativos, todos manipulan en su sistema político. Es decir, dicen que el sistema político en el que están es el mejor. Bueno, pues hoy tenemos una de las personas que más he admirado en los últimos años, que me ha dotado de argumentos, de respeto intelectual y que conocí hace muchos años, y cuando llegaba a mi casa, siempre después, cuando hacíamos los debates de La Voz, siempre decía lo mismo, digo, qué tío tan inteligente y qué buena persona. Bueno, no mientras tanto, mira, ahí está mi mujer. Se agradece las palabras, pero no será para tanto. ¿Qué decía? Digo, el más inteligente y al que menos tiempo se le da. A ti te da poquísimo tiempo en los debates, ¿te acuerdas? No me acuerdo, porque soy yo tímido, no me gusta interrumpir los que están hablando, pero está bien. Pero si eres inteligentísimo. ¿Qué voy a hacer, hombre? ¿Qué voy a hacer? Pero que te lo digo. Ay, Dios mío, ya. Bueno, ya empezamos así, empezamos mal. No, bueno, eres un hombre como de otro tiempo, venido a este y que lo afrontas, no sé, como con una cierta timidez. ¿Cómo se puede ser viral sin redes sociales? A mí me dijeron una vez que de poco no lo buscaba. Al no buscar la viralidad, lo que decía era como más espontáneo. Yo temo que si algún día, por ejemplo, tuviera que buscar la viralidad por cualquier motivo, porque me dedicara a esto, o profesionalmente, o cosas así, yo creo que perdería, no sé si soy bueno o malo, pero perdería como soy yo. Porque yo a las cosas las digo, que más da que la vea uno, que lo vea 100, que le guste, que no le guste. Cuando quieres ser viral, ya quieres buscar el gusto, entonces ya pierdes mucho. Yo perdería mucho, por lo menos. Pero tú, profesores como tú o gente que haya estudiado también puede hablar en una forma en la que no tiene ni la centésima parte de éxito que está. No lo sé si tengo esto, porque no tengo redes, no lo sé. Pero bueno, habrá visto que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que ha ido creciendo. A veces me llaman así de entrevistas y así, sí. Pero prefiero no saberlo. ¿Y tú crees que te han entendido tu pensamiento? ¿O se han quedado con la anécdota? No, supongo que habla de todo. A ver, las ideas que yo en su momento en estos ambientes no eran nuevas. Entonces, claro, puede ser chocante, incluso puede ser, a veces puede parecer ridículas, ¿no? Pues por eso es importante poder explicarlas. Y lo que me dan este tipo de entrevistas es poder explicarlas con un poco de calma. Pero tu pensamiento es como muy profundo y contracorriente de la sociedad. Tal como la sociedad de hoy en día, sí. No, pero ¿cuándo ha sido mayoritario tu pensamiento? Nunca. Pero bueno, es que en forma de vida sí que era como, digamos, que estaba como más institucionalizado. Por ejemplo, yo defiendo mucho la cultura del trabajo. La gente de antes, en la educación que llevé yo, el trabajo se valoraba muchísimo, era una cosa muy valorada. Pero no era por una reflexión teórica sobre el valor del trabajo, no era un Matthew Crawford, ni gente así que defiende el trabajo, sino que era un valor cultural y eso era lo que se hacía, independientemente que después tuviera estudiado ¿no? o que se explicitara como un discurso teórico. Lo que pasa es que había cultura, yo entiendo que en muchos aspectos cambió. No es culpa de nadie, pero es un cambio cultural que será como en otros ámbitos. Y entonces esos valores que antes defendíamos, digamos, por aprendizaje en la propia familia, en el propio entorno que vivíamos, ahora hay que explicarlos. Y entonces es lo que es contra. Y tú siempre fuiste igual de trabajador, porque tú eres un hombre muy dedicado a tu profesión, a tus libros, ¿no? Yo el trabajo que hago intento tomarlo en serio. Quiero decir, el trabajo, cuando empezamos el trabajo pensamos un señor con un pico, una pala picando, claro, y eso es trabajo, y claro, es trabajo, y probablemente físicamente es mucho más duro que el que hago yo. Pero yo el trabajo yo le llamo la dedicación a un tema, es decir, que
tienes que dar una clase, pues preparas, lees los libros, lees las críticas que hacen a esta cosa y intentas hacerlo lo mejor posible. Que salga o no bien es otra cuestión, eso ya es subjetivo. Siempre lo digo muchas veces, mire, esta clase es la misma para todos. Yo doy la misma clase para los que están aquí delante. Para uno le gusta, a otro no le gusta y a otro es indiferente. Pero tú eras así ya de niño. ¿Tú te recuerdas un niño muy trabajador, muy con esos valores muy asentados? Lo que aprendí en casa. A mi trabajador los niños no sé si son, pero a mí me metieron esos valores en casa. Que había que hacer como algo, no podíamos estar como todo el día ociosos. Bueno, hay una cosa, no sé si la cultura de la época. Sí, sí, pero Entonces no se veía bien eso. Entonces no. Sí, yo recuerdo, siempre fui relativamente aplicado, sí. sí. Nunca fui estar sin hacer nada, siempre tenía algún libro que leer o alguna cosa así, ¿no? Para mí el descanso era poder ver un libro, digamos, que no tuviera que ver con la escuela, o que no tuviera que ver con esto. Pero, y sobre todo ¿tú leías mucha más literatura o le pasaste al ensayo? Literatura. Literatura. Yo creo que es el mejor aprendizaje. Primero empecé con TVOs, con cómics, de niño. Después pasé a novelas. En casa había novelas, entonces leía novelas. Y me gustaba y de ahí me llevó al ensayo después. ¿Pero ensayo era en tu época universitaria? Sí, sí, universitaria, sí. O sea que también fuiste muy precoz, ¿no? Porque normalmente cuando estudiábamos, yo que estudié Derecho, todavía seguíamos en la literatura. Tuve la suerte de acceder a bibliotecas, entonces tuve la suerte de tener buenos amigos también que me interesaban estas cosas. Yo creo que es una cosa que tuve, ahí pude ser cierta fortuna. Si tienes amigos que están interesados en cosas y así que discuten este tipo de temas, pues es más fácil, te entra con más interés, no alguien que desprecie este tipo de cosas. Entonces tuve suerte. Y el interés por la economía y la política. Eso desde pequeño. Yo recuerdo había una serie en la televisión y la daba Galbraith. Se llamaba La Gran Incertidumbre. Ah, no la recuerdo. Era una mira, pero fue un economista famoso. Sí, Galbraith. Sí. Y tenía un programa de divulgación de la economía. Yo tampoco entendía mucho, pero me gustaba lo que decía el señor. O sea, me gustaban las cosas de las que hablaba. Entonces, pues porque mi padre me compró el libro, que se llama La Era de la Incertidumbre, estaba en el círculo de lectores, y me compró el libro, lo leí, pero leí, pero no entendía nada, pero me empezó a llamar la atención. Como niño, quise estudiar la carrera de economía, la hice, y ahí hice la carrera de políticas también, porque en aquellos tiempos los estudios de políticas estaban en la Facultad de Económicas de Santiago. Y encontré allí al catedrático, que era don José Vilas, que me enseñó esta cosa y aquí acabé. Pero tú empezaste en la izquierda, ¿no? Tu pensamiento no. Ah, pues entonces... A ver, yo era de derecha intuitivamente. A ver, yo leía, en el Faro de Vigo, había un señor llamado Luis Moure Mariño, que era así un viejo conservador, así galleguista, conservador, así. Entonces, decía cosas que a mí me gustaba mucho lo que decía. Y yo tuve una educación religiosa, era y soy religioso, y me gustaba, me coincidía y digamos que como visión era conservadora, pero claro, no era una visión elaborada de conservadurismo. Llegué a la universidad y me dijeron que todo aquello que yo pensaba, pues que los académicos decían que eran así, unos señores y unas señoras muy listas, y lo eran, y claro, pues yo tengo mucho respeto. Pero me decían que lo que yo pensaba que estaba equivocado, no sé qué, no sé cuánto, que la lucha de clases, no sé qué cosas que yo no había pensado, ¿no? Y durante una época, pues sí, me hice izquierda, pero después al 28, volví a lo que era antes. Cuidado, esta vez sabiendo. Claro, esta vez sabiendo, y al liberalismo, que se lleva con la derecha de aquella manera, ¿no? Sí, bueno, pero son muy compatibles, muchas cosas son muy compatibles. Pero que ya esta vez elaborados. Busqué ya un yo de buscar, ya empecé yo a buscar ya materiales, etcétera, comprando. Después, en los primeros años de internet ya había páginas, y ya pude yo buscar referente académico de lo que yo pensaba. Y vi que lo que yo pensaba intuitivamente, lo que enseñaron mis padres, lo que enseñaron mis abuelos, había teóricos que lo explicaban y lo defendían, pero con argumentos. Porque yo lo que me encontré es como una especie de orfandad. Yo tenía unas ideas, pero no había quien las defendiera. Claro. Quien las defendiera de forma sofisticada y ordenada y con argumentos poderosos. Porque si no, parece que eran, siendo sabias, yo no sabía debatir hablando con un profesor bueno, ¿no? Sí. Dijo, esto no me puede pasar mal y espero que no le pase a mis alumnos. Por lo menos que sepan que hay otras cosas, que escojan. Sí, pero que tengan para escoger. Claro, qué bueno. Que no haya una cosa sola. Oye, yo creo, fíjate que soy muy de argumentar, tal, me pasa una cosa contigo como con Escotado, es como pensar imposible ganarle una discusión. Pues sí que se puede. Sí. Y ojalá me gane muchas veces porque es como aprendo yo.
Pero es que tú lo tienes tan estructurado y tienes tanta base bibliográfica detrás. Y yo tengo una cosa que sí que tengo de ventaja frente a ellos. Yo conozco lo que me van a decir ellos. Yo tengo formación en el ámbito de la izquierda. Claro. Y bastante. Además, yo creo que a día de hoy aún leo más libros de izquierdas que de los míos. Siempre sé por dónde me van a salir. ¿Y cómo te ves aceptado en ese otro lado cuando ven que les dejas sin argumentos? No, hombre, nadie dice, me dejo sin argumentos. Hombre, pero eso se ve en la cara, ¿eh? Pero puede. No, yo creo que, yo, por ejemplo, en este aspecto profesionalmente nunca tuve problemas. Siempre tuve decanos muy buenos, directores de departamento muy buenos. A mí nunca jamás nadie me dijo nada. Sé que no les gustan mis cosas, pero yo siempre me encontré muy respaldado, estoy muy contento con mi universidad, con mis rectores, con todos. Nunca tuve. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿A que eres muy buena persona? Yo creo que es una. Yo aprendí con el tiempo que las peleas universitarias a mí me llama mucho la atención. Llegaba a la facultad, ¿no? Ya, profesora de extrema izquierda, nacionalista y tal. Pues no se hablaban entre ellos. Tenían piques entre ellos, y a pesar de ser todo de lo mismo, ¿no? Sí. Y a veces hablaban más con uno que del otro, porque al final es una cuestión de cómo te lleves con las De ego. personas. No, de cómo te lleves con las personas. Si tú eres capaz de tener buena relación con las personas, ser buen compañero y trabajar y no poner muchas pegas así, yo creo que las ideas no tienen. Muchas de las peleas en la universidad son, como dices tú, de ego. Pero no son de, porque este es marxista-leninista, este es trotskista, este es desviacionista. No, eso es irrelevante. Claro. Sí. Lo que pasa es que si tú y yo nos peleamos, yo te llamo desviacionista o te llamo cualquier cosa, ¿no? Sí. Busco un argumento para no Para hacer el argumento ad personas. Para justificar que yo la crítica. discuta contigo, efectivamente. Pero la disputa es previa. Pero digo, yo no sé de otras personas, yo nunca tuve problema ninguno, tengo que decirlo, no me voy a decir, no, es que si fui perseguido, fui mártir, no es cierto. ¿Y la aceptación por parte de los alumnos al principio también era la que te También depende del carácter que Madre tengas. mía, qué bien. Claro que no mucho no le gustan mis ideas, pero es cuestión de, primero, que los trates con respeto. Muchas veces muchos profesores los como que desprecian algo. No, a ver, ¿qué está diciendo usted? Dígalo, explíquelo. Tomo nota y tal, y los tomo en serio. Y yo les discuto con educación y sin faltar el respeto. Y sin humillarlos, obviamente sin suspenderlos porque piensen distinto, ni cosa por el estilo. Siempre con sus ideas, pero con respeto. Y simplemente intento decir, mira, hay otras posturas al respeto. Joder, qué fantástico. ¿Y has visto cómo se ha ido incrementando? Porque ahí ahora mismo existe el concepto de que gente que no está matriculada en tus clases va a tus clases. Sí. Es que eso es un caso ahora mismo único, ¿no? Bueno, pues sí, no lo sé. Qué modesto eres. Eres el hombre, eres un hombre tan sencillo, tan modesto. Es que yo tengo muy baja autoestima. Pero eso es incomprensible. Pues, te voy a preguntar, te veo con un síndrome del impostor muy fuerte y probablemente eres el tipo con una base de erudición más fuerte que conozco. Pues es como salí yo, ¿qué le vas a hacer? Bueno, eso se puede trabajar. Sí, pero no, muchas veces digo, cuando digo, si trabajo esto, igual dejo de ser también en otras cosas. Puede ser. Pero salí como salí, punto. No, de momento no estoy contento, no. Bueno, no sé que eso lo tengo, sé que tengo esos problemas, son tímido, aunque porque lo contrario, precisamente a lo mejor por eso imposto más, ¿no? Tomo la clase como una obra de teatro, como una cosa que tengo que salir para salir de timidez, etc. Pero bueno, es así como salí, no sé cómo decirte, no es. Sí, por el poder, cuando lo descubrí, sí, dije, soy yo. Claro. El impostor. No, pero eso le pasa a todos los inteligentes. Nunca vas a conocer a ningún inteligente de verdad que no tenga síndrome del impostor, porque es conocer también de sus límites. Tú miras mucho tus límites y no miras toda la base que tienes, que es gigantesca. No. Cuando ves profesores de verdad, ves lo que tienen base. Yo hay gente que me quita el aliento. Sí. Sí, profesores académicos de todo el mundo que me quitan el aliento. Sí que digo, este es un tipo bueno, sí. No abundan, ¿eh? No, pero los hay. Pero, hombre, claro que a verlos hay. Hay y quitan el aliento. Pero, ¿y el mito ese de que te lees un libro al día? ¿Es verdad? Sí. ¿Y tienes alguna técnica de lectura especial? ¿La desarrollaste? El aliento. Yo siempre lo dije muchas veces, es entrenar. Y ponerte metas a ti mismo, cada día un poco más. Supongo que como los que hacen un gimnasio, que empiezas con una pesa. O sea, lo hiciste conscientemente, autodidacta el método de lectura. Me leí algunas cosas también. Pero yo básicamente digo, a ver, esto ¿cómo puedo mejorar? Por ejemplo, para mí el truco principal, un gran descubrimiento, fue asociar el estudio con algún tipo de placer. ¿Ah? ¿Y con cuál has asociado? Por ejemplo, tomar un café, o fumar un cigarro. Sí.
Yo leo mucho las cafeterías. No estoy estudiando, estoy Leyendo. leyendo, o a lo mejor quedaba con la cafetería, llegaba media hora antes para estar leyendo antes, para no... Qué bueno. Pero no es asociar el trabajo. Por gente que estudia, corro, hay que estudiar, no, qué bien, que voy a estudiar. ¿Y cómo lo consigo? Pues intentando asociar con algo que me sea placentero. También cuido el sitio, por ejemplo, tengo un jersey viejo para estudiar, tengo una especie de sitios, no sé si me explico, ¿no? Con todos Bueno, tu sus cosas. biblioteca tiene que ser la bomba, ¿no? Demasiado, demasiado, porque ya están los libros ya amontonados. Sí, Está desbordada, ¿no? Sí. Porque además eres un hombre de libro de viejo, ¿no? Sí, de libros de viejo y de nuevo y de todo. O sea, no soy bibliófilo. O sea, no. No. Este es una edición Príncipe o este libro viene dedicado por el autor. Eso no me importa mucho, me importa el libro. Pero claro, tengo muchos, claro, de viejo y de nuevo. Los de viejo me encantan porque descubres cosas. Me encantan los libros de viejo porque descubres cosas que no sabías que estaban allí. El libro nuevo, por ejemplo, el libro académico, yo lo pienso con una referencia. Y pues, tal autor sacó un libro. Pues ya lo encargas. O lo pides en librería o lo encargas. Pero ya vas a tiro fijo con el libro de viejo, es como un paraíso. No sabes lo que vas a encontrar allí. ¿A qué es fascinante leer a gente muy inteligente? No te Sí, pasa. no, a mí me son desafíos. Yo muchas veces digo, cuando veo un libro bueno, digo, esto es un desafío mental, es como un desafío, como un pulso, pero es un pulso mental, ¿no? A ver si me puede a mí, o yo le puedo derrotar sus argumentos. Y de los autores de tus escuelas favoritas, ¿con cuáles te quedas? Que son como los super brillantes, Mises, Rothbard. A ver, eso fue lo que empecé con Henry Hazlitt y así, ¿no? Y son autores muy, muy brillantes. Y ahora vas buscando ya temas más específicos. Pues te vas centrando en algún tema del área. Mientras, por ejemplo, el último que escribí fue esto de las cosas pequeñas. Me interesa mucho el mito de la escala. Ah, sí, el del libro ese, Sí. ¿no? El último. Y eso es un tema que estudié. Entonces digo, como tanto me insistieron que lo acabé escribiendo. Entonces, la escala. Porque la integración política tiene que ser mejor que la desintegración política, porque nos dicen una ley de hierro que cuanto más grande es mejor. Entonces, espera, vamos a ver. Es una especie de top, ¿no? Que Europa integrada, mejor, más grande. ¿Vale? Bien, eso es lo que nos dijeron siempre. Vamos a ver si es así. Sí, lo que pasa que Y es como un desafío. Digo, a ver si es así o no. pero hay como una pulsión, ¿no? Por parte de la gente que tiene el poder a expandirse, ¿no? Digo, Sí, no, la lógica la entiendo. Y por el poderoso está claro. Cuanto más grande es, más grande es su base fiscal. Más gente tiene para quitar impuestos y más gente tiene para dominar. Está claro. Para el ciudadano no es mejor o peor ciudadano. Desde el punto de vista ciudadano, es mejor vivir una gran unidad política o una pequeña unidad política. Es decir, es mejor vivir en Andorra o vivir en la India. Es el país más grande del mundo a día de hoy en población. por población. Sí. Desde el año pasado. ¿No? ¿Cuáles son las ventajas del indio por vivir en la India, tener un estado tan grande, o las desventajas del señor de Andorra o de Mónaco por vivir en un sitio tan pequeño? Bueno, habría que. Son viables. Claro, bueno. Cuidado, viable porque yo en Andorra estuve el año pasado, como invitado, y estuve varias veces. Y creo que allí hay cerveza en los bares, hay electricidad, hay comida en las tiendas. Es decir, no, hay Sí, lo que pasa es que sería un debate complejo. No, es un debate. Después digo, ¿pero por qué? Que el cónsul de allí anda por la calle, el cónsul que trabaja por las tardes, el cónsul es el presidente de allí o el primer ministro. Sí. Entonces, anda por la calle, todo el mundo lo ve por la calle, le habla o le riñe, lo que sea. No, pues en la India yo creo que es casi imposible acercarse, ¿no? Claro, imposible. El ciudadano de a pie, el paisano como yo, ¿no? ¿Qué ventaja encuentra de vivir en un sitio tan grande y qué desventaja tiene estar en un sitio tan pequeño? ¿Qué le falta? Esa es la pregunta. Entonces, de ahí empecé a estudiar. Pero bueno, de ahí viene el trabajo. Es decir, es un trabajo contra corriente, es como un desafío. Porque yo entiendo que también para enseñar, para aprender, tienes que ir a por un problema. Porque nosotros tenemos la manía, y hablo por mí también, profesor, de enseñar como un abstracto. Pues estas son las leyes de la oferta y la demanda, estas son las leyes de la política, tal, estos son las normas que tenemos, las leyes de Juberger, lo que sea, les vamos explicando así las normas de los políticos. Vale, muy bien. Pues no, se enseña como un abstracto, sin tener un problema. Y tú lo haces como en el caso, ¿no? Y algo tienes que ganar unas elecciones, por ejemplo, ¿cómo haría? Entonces tengo que montar un partido, cómo se gobierna un partido, cuáles son las leyes electorales que tengo que jugar yo con esto, pero parte de un problema. O sea, el problema es que a mí siempre me llama mucho la atención. Yo me digo de vez, bueno, la existencia de Dios, es un tema que me fascina. La existencia de Dios. Que tú que eres creyente. Creyente, sí. ¿Pero creyente de qué tipo? Soy católico. Católico, o sea, dentro de un orden. Sí.
pero el debate ya debe estar de Dios. Y esa creencia así animista y tal, esa te pilla muy El lejos. ateísmo, no, pero tener una religión, pues se tiene una religión, no se tiene. Porque además la religión tiene una serie de ventajas pues, para la propia vida. Sí, Pero no lo hago por eso, es la religión que tengo. Punto. Digo que el debate de Dios, ¿no? Que si no hay Dios, no hay religión. claro. Ni religión católica, ni budista, ni. Bueno, los budistas no tienen Dios. O tienen cosas. Pero bueno, no hay ninguna religión, ni no las conocemos, ni judíos, ni musulmanes, ni nada, si no hay Dios. Bueno, pues entonces hay que ver el debate si hay Dios o no. Es un debate que me fascina porque es un debate total. Totalmente. Total. Es que tú Total, piensas que es el primer debate que hay que tener. Sí, uno de ellos sí, porque te condiciona mucho la vida. Pero digo, es un debate total en el sentido que implica desde biología, desde física, desde lógica, filosófica, etcétera, un montón de cosas. Entonces, te lleva un montón de cosas y me ayuda a aprender un montón de cosas. O sea, ese debate me lleva a que yo quiera aprender cosas. A ver, esto de la evolución, ¿cómo es y tal? Y cómo es esto de la de física. Yo no soy físico ni mucho menos. Y solo yo cosas porque pero en el bachillerato no tenía especial interés por la física. Pero esto me hizo interesarme en ella. Muy bien, la materia, ¿de dónde viene la materia? Completamente. ¿De dónde viene? Vale, entonces empezamos en no sé qué. Y la estructura última de la Sí, materia. claro, ¿de dónde viene? Vale, pues el universo tiene principio, tiene fin, ¿vale? Y tienes que empezar a estudiar los físicos y ver qué dicen al respecto, ¿no? Si se está enfriando el universo, pues estuvo caliente un momento que hubo un principio. Otros dicen, la teoría básica hasta el principio del siglo XX era que el universo era interno. Y parece que está demostrado que no. Por ejemplo, repito, no quiero meter en esos debates, pero que me obligó a estudiar esos temas. Me obligó a estudiar los números, los grandes, ¿cómo se llama? 7 números o 6 números, unos números que hay, ¿no? Si los cambias un poco esos números, no existiría nada de lo que hay. Ah, pues esa no la conozco, Pues macho. sí, estoy diciendo igual, cualquier físico que escuche, tú dirás que barbaridad está este señor. Dice este señor. Pero checa hay unos números, por ejemplo, de la presión de los átomos, por ejemplo, si tiene un poco más de presión, si estamos en otro sitio en el universo. Ah, vale, te entiendo. Como cambiar un poco los parámetros, no existiría. Vale, sí, sí. Tienen que estar todos perfectamente ajustados, teorías del ajuste fin. Pues el principio Calama, de dónde viene la materia. A ver, muy bien, vale, muy bien, ¿de dónde sale esto? Claro. Sí, ¿quién ha hecho estos principios? Vale, no, pues, el origen de la vida, que es otro debate, tampoco se sabe muy bien dónde viene. Claro. El origen de la inteligencia. También la conciencia. Claro, de la conciencia, ¿no? Claro, entonces son debates que me llevaron a buscar un montón de cosas. Y sí que hay debates al respecto, entonces, de este tipo de cosas. En estos nunca te he visto, ¿eh? No, porque no es mi tema, pero es un tema que me interesa. Dice que quiero saber esto, entonces para saber eso tengo que saber entender por lo menos un poco a nivel divulgativo, y por eso me llevó a interesarme por la biología, por la física. Pero a lo mejor en abstracto, tal como la enseñaban, no me interesa. Cuando daban unas fórmulas allí, yo no le veía tal. Pero cuando empiezas a verlo, que es para resolver un problema, sí. Y después otro problema es el problema del cálculo en el socialismo. O sea, no sé si el socialismo es bueno o malo, eso podemos dejarlo para otro debate. Si no se puede ser posible, no. Claro. Es que ahí de donde nos matas. Es que no es posible, no es viable. Claro, pero eso tienes que entender un montón de cosas también. Claro. Sí. Y te obliga a estudiar un montón de cosas, pero muchísimas cosas. Entonces te hace como que tú buscas la información y te obliga a ver cosas, pero con un propósito, no le das en abstracto. Yo creo que una de las cosas que me hace es que me intereso por cosas, así debates de ese estilo. Este libro que estamos discutiendo, los estados que son mejores grandes o pequeños, es mejor integrarse para la Unión Europea o fragmentarse políticamente. Eso es un debate. ¿Vale? Pues el debate me lleva a estudiar un montón de cosas. Pero, ¿y alguna vez los políticos te han pedido consejo de algo? Alguna vez sí, pero muy informalmente. Muy informal. Hablando con ellos, sí, pero no. Porque es que tu teoría es justo la que les priva de poder o de intervención, ¿no? No, a ver, quieren soluciones que les. Tampoco quieren. Además, a un punto nunca hay que decir lo que hay que hacer. Ellos saben su oficio y saben lo que tienen que hacer. Tú le puedes decir lo que podría pasar si hacen esto, hacen lo otro. Las consecuencias. Sí, pero no decirles haz esto o lo otro. Eso además lo llevan muy mal y hacen bien en llevarlo mal. Sí, ¿por qué? Muchos asesores quieren gobernar ellos, ¿no? Quien gobierna soy yo, quien se parte la cara aquí soy yo. Ay, qué bueno. Quien insultan en la calle no es a ti, es a mí. Entonces, la decisión al final la tomo yo. Eso sí, es una decisión informada. Dices, mira, al final lo vemos. Por ejemplo, Trump, esta guerra, por lo que estuve leyendo en el New York Times esta mañana, decir, bueno, que los asesores fueron dijeron que no, pero él se emperró y sí, pero al final la decisión la toma él. Tú debes en tu cosa decir, mira esto y lo otro, pero no querer hacer su trabajo por él. Pues es una reflexión muy buena, ¿eh? Es una reflexión en la que la mayoría de la gente la desconoce. Quiero decir, los de los entornos de los políticos, porque todos quieren influir en la decisión. Claro que quieren. Y el sueño de todo académico es que
sus políticas las adapte a alguien y decirle si algo tiene que hacer, o este alguien hace mis teorías. ¿Y Que qué, me claro, este libro que hice yo, no, la Unión Europea, tal, vamos a disolver la Unión Europea, sería el sueño en cualquier académico, nunca va a pasar, gracias a Dios, ¿no? Porque también se nos ocurren cosas muy, muy extravagantes. Pero bueno, tú tienes que, tu deber es dar opiniones y explicar, mira, si hace esto, puede pasarle tal cosa, o tal cosa le va a ir bien, o puede ensayar por otra cosa, pero la decisión no es siempre suya. y qué opinión tienes de la clase política actual, del nivel? Yo creo que los sistemas de selección de élites ahora son un poco peores que antes, en el sentido de que estamos acostumbrados los de mi edad a tener una élite política que venía, por ejemplo, de la lucha del franquismo, ¿no? Entonces, claro, entonces, ya una persona que se arriesga, que está dispuesta a sufrir un coste, aunque sea pequeño, ¿no? Pero por ser político o tal, pues te tiene como otro tipo de categoría. Yo veo las clases políticas pues ya vienen de otros sitios. Pues ya se criaron en democracia, se criaron en los entornos de los partidos, y claro, normalmente los valores que priman allí dentro no son los de una gran competencia profesional, sino pues saber maniobrar en esas aguas, digamos, ¿no? Navegar en esas aguas. Y yo, la clase política ahora no creo que tenga la calidad que tenía hace unos años. Yo supongo que se va a ver como una democracia moderna, tampoco en todo el mundo, no creo que se lo pase aquí. Bueno, lo que pasa es que lo que habría que ver son las consecuencias, ¿no? Claro, claro. La clase política, decía Mosca que siempre hay. O sea, siempre habrá personas si hay un Estado, hay un grupo de personas que dominen al resto. Ahora, claro, si las personas que dominan al resto pues son de mayor categoría, pues mejor, claro. No te va a librar nada de estar dominado, pero no lo que te domine uno que te domine otro. Pero lo que más me asombra es que el liberalismo, que yo soy muy liberal, sería como la teoría que defendería cualquiera que se sintiera pueblo, vamos a decir Sí, así, sí, sí. ciudadano. Sí, sí. Curiosamente son los que menos lo quieren, ¿no? Lo quiere solo una élite intelectual aislada. Sí, bueno, a ver, y es normal que lo quieran así, pero para eso están los sistemas educativos, ¿no? Claro. Y para eso están los medios de comunicación normalmente también, que reproducen ese discurso de que es bueno para ti y tal, de votar estas cosas, ¿no? Porque es normal, pero el sistema educativo, todos los sistemas educativos, todos manipulan en su sistema político. Es decir, dicen que el sistema político en el que están es el mejor. ¡Hala, qué bueno, qué buena reflexión! No, pero todos, Eso que dejas, me haces pensar muchísimo siempre. un sistema democrático te dirán que el sistema que tenemos ahora democrático es el mejor del mundo. Que no hay otras cosas que el sistema democrático. Porque tú ves, por ejemplo, si tú tienes el pensamiento político, ves para la democracia fue universalmente denostada hasta el siglo XIX. Se considera una barbaridad. Sí, 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 claro, porque tendería, bueno, por lo de Aristóteles, ¿no? A la demagogia. No, en la demagogia sería el argumento clásico de Platón. Nadie le pregunta al timonero o al capitán del barco cómo hay que dirigir el barco, no se vota, es decir, se dirige el capitán. Es el argumento típico. Entonces, según ese principio, además, se tenía mucho pues, a la autocracia, al dominio de las masas, ¿no? Pero las masas sí que operan por instinto, sí que podían, entonces eran muy denostados. Entonces, que había como gobiernos ilustrados, o que debían gobernar como una clase de gente capaz. Hoy en día, todo lo contrario. Cuidado, yo tiendo a ser más bien demócrata, tiendo más bien hacia la democracia. Con matices, algunas cosas, pero tienen más bien, claro, es decir, porque a día de hoy no se puede discrepar de este modelo. Claro. Pues no hay, en sistemas educativos por lo menos formales, no se puede discrepar de este modelo. Cuando nomás, y mire, ya Aristóteles, Tomás de Aquino, Polibio, etc., todos discutían las formas. A día de hoy no se discute la forma. Ningún gobierno discute la forma en la que está. Claro. Cuando después del faraón, los sacerdotes predicaban que el faraón era el dios Ramón encarnado y había que adorarlo. Y era lo que se enseñaba, el punto, no había discusión en ese punto. Porque todo el sistema político educa en el sistema político en el que estamos. O sea que estamos condenados a la disidencia. No, es normal por un motivo. O sea, una persona cuando estudia, normal, pues estudia su bachillerato, estudia su estudio secundario, y acaba después se dedica, como es normal, a su oficio, pues farmacéutico, los electricista, pues fontanero, etc. Y la única visión elaborada, o más o menos académica elaborada que lleva, es la que aprende en la escuela. Porque haya personas raras en las facultades que discutan estas cosas, así, pues no afecta a gran cosa. Porque la formación, digamos, del concepto político se forma en esos años y es muy difícil quitarlo. Claro, claro, claro. De hecho, se deja de estudiar en términos generales. Entonces, ¿qué te queda? Claro, te queda la base. Solo aprendiste formalmente en la escuela, fue lo único que discutiste, porque es normal. A mí me preguntas de botánica, yo no sé por dónde empezar. Yo no sé si una teoría botánica está bien o mal, o una teoría pues, de física cuántica, yo, de partículas muy pequeñas. Yo no sé si neutrino, no sé qué, no sé, punto. Pues dirá el señor que es así, yo creo que es así.
soy más difícil, digamos, de manipular en mis cosas, las que más o menos sé yo, porque más o menos tengo un criterio y sé distinguir un argumento bueno de uno malo, un libro bueno de uno malo, etc. Pero ni para las personas, pues normalmente pues, se quedan como yo me quedo con la que aprendí de química o de física o de muchas cosas de la escuela. Yo, no sé, yo nunca cuestioné las leyes de esas que me explicaron en la escuela. Supongo que serán correctas, ¿no? Pero nunca las cuestioné, ni se me pasó por la cabeza. Claro, fíjate qué curioso. Claro, ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Pero te das cuenta que el Y colectivo después se refuerza con los medios de más. liberal normalmente son personas, todos los que me he encontrado yo, muy inteligentes y que quieren que se establezca una sociedad en base al mérito porque se ven, claro, que parte... Yo tampoco soy especialmente meritocrático, pero hay que definir qué es el mérito. ¿Y qué sería? Porque no está tan claro lo que es el mérito. Eso hay un que se llama Young, ahora está de moda, porque Michael Sandel hizo un libro reciente al respecto. Michael Young escribió en un libro que se llama El triunfo de la meritocracia, y explicando que una sociedad de mérito sería horrible. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque primero, habría que seleccionar a los niños ya de pequeños, cuál tiene mérito, cuál no. Ah, claro. Pero el mérito no es solo el mérito que tengas tú, por ejemplo, también que se parte de tus padres y de tus hermanos y de tus parejas, para que fueras tú. Es decir, no solo la herencia genética, muchas cosas que tienes tú las tienes por dónde estás, quiénes son tus padres, quiénes son tus amigos, quiénes son tus vecinos, ese tipo de cosas. Hay que separar todo eso y apartarte de todo eso. Y después tendría un efecto, dos efectos terribles. Uno, los que están gobernando saben que están gobernando porque lo merecen. Creas una casta como muy soberbia. Claro. Y segundo, dejas desprotegidos a los más desfavorecidos. Porque en todo colectivo, cualquier colectivo social, incluso los más humildes, hay gente muy capaz, simplemente que no pudo estudiar o que no tuvo mente. Pero esas personas son las que dinamizan esos entornos. Correcto. Y son las que crean bases sociales, que crean asociaciones de vecinos, lo que sea, que no pudieron estudiar. Pero entonces, si le quitas a los elementos más capaces, los dejas absolutamente desprotegidos. Y no solo eso, diciendo por encima que se merecen estar como están. Claro, habría que introducir algún elemento de corrección y ahí es donde tenemos la frontera, ¿no? Quiero decir que eso con un elemento de corrección, como el mercado quitando la no sé qué. Después que el mérito se confunde con un mérito estrictamente como académico. Este señor hace muy bien las cuentas o hace muy bien una cosa. Bueno, es un mérito. Esa persona a lo mejor no es capaz de colaborar con otra, no es capaz de ganarse un amigo. Entonces, el mérito también es otro tipo de cosas. Sí, las inteligencias múltiples de gasto. Claro, pero entonces, claro, si la inteligencia solamente se mediría por un criterio medible, pero hay inteligencias que son más difíciles de medir. Inteligencia social, sí, bueno, a ver, este señor, usted ve que tú ves que en cualquier colectivo siempre hay uno que como que mete paz, ¿no? Que gracias a él, si se muere, es como que se derrumba el equipo, porque media hace cosas, intenta buscar lo mejor. Si quitas a esas personas y esa inteligencia te falta, aunque no sea la más brillante y más pura. Normalmente, yo digo, porque yo no lo soy, pero vivo en medio de gente muy inteligente, ¿no? Y veo que, claro, el ego es muy grande y estamos acostumbrados a que todos copien lo que nosotros decimos y lo repitan y este quien se cree que es. Y, entonces, claro, es muy difícil gestionar esto. Entonces, hay inteligencias que sí que son capaces de coordinar todo eso, aunque no sean las más adecuadas. Eso para un equipo de trabajo, un equipo de fútbol, o una fábrica, entonces, este tipo de personas son necesarias. Entonces, el mérito puro, sí, pero esta persona es una social, que persona le dicen que quedarse 10 minutos más a echar una mano, no queda, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿ese mérito también tiene esas habilidades o no? ¿O solo el mérito puro? No, el mejor químico cae en Galicia, ¿vale? Pues el mejor químico cae en Galicia, ¿vale? Pues después, si no te vale para otras cosas, no lo puedes llevar a ningún sitio, es un ser que no tiene sociabilidad, no es capaz de trabajar mucho, pues ¿cuál es el mérito? ¿Saber mucha química o saber relacionarse? No es mejor a lo mejor que sea un mejor químico, pero que sí. Está bien, entonces volvemos a la teoría del mercado, vamos a dejar que se organice yo solo, ¿no? Que se Normalmente acaba organizándose bien. Sí. Eso que si quieres establecer un criterio de mérito, porque tú, normalmente lo que se haría es el criterio de mérito es este. Punto. Un coeficiente intelectual de inteligencia, que es un que tampoco que me guste mucho, porque es un número índice. ¿Un número índice qué quiere decir con eso? Que quiere decir parado. No, que mide muchas cosas. Está un promedio de cosas. Pues inteligencia verbal, inteligencia pues, visual, no sé, bueno, lo saben los matemáticas. Bueno, una serie de cosas. Vale. Pero tú puedes ser muy bueno en una cosa y cero en las otras. Pero tú eres muy bueno en una cosa. Pero el coeficiente lo va a bajar. Sí. Oye, qué interesante. Porque yo conozco personas que son la media, el índice le da bajo, pero que son muy buenos en una cosa, porque es de lo que viven. Claro.
De hecho, la gente que es muy buena, si la sabe poner en valor, vive muy bien. Claro, eso es una habilidad. Entonces, pero muchas veces, claro, ese tipo de índices te miden un índice como general, pero no centrado en una cosa concreta, que es lo que haces tú. Y eso es realmente desagradable. Entonces, el índice, que también puede ser un indicador bueno, no estoy diciendo que no, pero que ese indicador solo no diría muchas cosas. Ya que tienes un índice muy inteligente, pero no te mediría cosas no medibles, como de sociabilidad, la capacidad de crear acuerdos, de crear. Sí, liderar. Esto sí, este tipo de personas que ponen paz, como digo yo, o que dirigen, o que lideran, o que son capaces, digamos, con los demás que las imiten porque son, bueno, que son un referente, y son referentes por algo. Claro, eso es muy difícil de medirlo. Y los sistemas complejos implican eso, y el mérito también, con cierta habilidad, que también lleva bien con los jefes, claro, sí. Sí, 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 sí. Está todo el día insultando al jefe, pues vale, pues será muy rebelde, muy líder, pero es una organización que no funciona. ¿Y a ti qué personas te causan más admiración? ¿Tienes como una tipología de personas que es así, que te provocan? Normalmente los que hacen cosas que yo no soy capaz de hacer. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo qué? Grandes deportistas, grandes cantantes, ¿Ah, gente así. sí? Claro, porque yo no soy capaz de hacer. O sea, los que están dentro de tu ámbito de... Yo veo como normal. Lo que hago yo vivo conmigo todo el día, entonces, o sea, sí, no tiene nada particular, que yo soy así. Entonces me llama la atención cosas que los demás hacen que no hacer. Pues una persona que es capaz, por ejemplo, de estos atletas que ves que corren mucho y así, que son capaces de un sacrificio enorme, que corren, otros culturistas, o una persona que hace cosas que simplemente me admiro lo que yo no tengo, claro. No lo que tengo yo. Anda, fíjate. Pues no sé si me lo he encontrado mucho, porque normalmente yo creo que había una tendencia a admirar lo que nos sobrepasa dentro de nosotros. Y dentro de nuestro mundo, admirar, sí, dentro de nuestro mundo, y pues este señor, sí, dentro de lo que soy yo, es mucho mejor que yo, pues sí, claro, pues hay. Y vivo en un mundo que hay gente muy buena. ¿Y qué intelectuales cercanos en España tenemos que tú digas, este sí que tiene una base? Vivos no digo ninguno. ¿Quién? Vivos nunca digo ninguno. Ah, vivo nunca dice ninguno. No, porque hay muchos que son, y basta con que se me olvide para que Vale. quedes mal. Vale, Escotado, ¿qué te parecía que está muerto? Está muy bueno, sí. Muy bueno, ¿eh? Fue un tío también con un manejo, a mí me recordaba con otro Pero no solo por el conocimiento, por cómo argumentaba y con la paz que tenía, o sea, la paz que metía cuando hablaba. Yo nunca, o sea, no sé si hay muchas grabaciones, las que vi de él, nunca se enfadaba y lo atacaban así. Era un tipo muy bueno, por ejemplo, Escotado era un tipo brillante. Sí. No, además con un cambio digamos, de una defensa ideológica de un lado al otro lado. Sí. Y, tío, sin... No, es que eso es una buena prueba. Eso es una buena prueba. Por un motivo, porque cambiar de ideas no es solo cambiar de ideas, tiene muchos costes. Hombre, qué bueno, claro, sociales, familiares, amigos. A ver, tú buena parte de tus amigos los tienes en tu círculo. Claro. Yo nunca me pasó nada por cambiar de idea. Claro, si tú pasas de ser marxista a ser liberal, pues ya no vas a la reunión del partido, ya dejas de andar con determinadas personas, ¿no? Entonces, pierdes amistades, o sea, no que dejen de hablar, muchas personas siguen hablando igual, pero no es eso, es que ya no las frecuentas. Pero después, por ejemplo, hay trabajos que si los tienes, pues sí que te puedes ver. Por ejemplo, imagina que trabajas en un sindicato y empiezas a creer en otra cosa. Claro, ya no es solo cambiar de idea, es que estás en trabajo literalmente. Es como un sacerdote que deja de tener fe. Pues es una cosa, pues literalmente que te deja así. No es solo un cambiar de idea, es un cambio de muchas cosas. Qué bueno. Claro. Y después que llegar a una edad, tu prestigio, tus relaciones son dentro de un mundo. ¿No? Llegas a una edad, pues en persona es un marxista muy respetado, ¿vale? O un marxista, un liberal, o lo que sea, muy respetado. Y ahora te convences de que estás equivocado. No solo el coste personal, que repito, para mí es lo de menos, pero si eres amigo tuyo, te sigue hablando igual. Eso, entonces ya no, si no te deja hablar, no eres tan amigo tuyo, ¿no? Y a mí eso no me pasó. Pero sí que, por ejemplo, pasas de ser, por ejemplo, una persona respetada, y el profesor tal, que es un experto en estas cosas del marxismo, y ahora pasas a ser liberal, pero empiezas como un niño pequeño. Claro. Te pongas a la fila que cualquiera de los que está aquí sabe ya más que usted. Claro. Entonces, todo tu capital, sobre todo en el mundo de las ideas, no solo las relaciones de capital, es que tus conocimientos no valen para nada. Eso tiene que dar mucho vértigo, Tiene que dar mucho vértigo. Todo lo que dice tu vida, todo tu capital no vale para nada. Eso es duro de asumir. Yo digo que si me pasara a mí también, que puede pasar. No, a mí me ha pasado varias veces que he dado varios cambios de tal y es que lo estás describiendo, empiezas de cero en el siguiente cambio. Sí. Y para eso tienes que asumir. Claro, de pasar de ser una pequeña figurilla. A ser el último, pasa usted a la cola, que está, tiene 40.000 delante de él.
que saben más que usted de esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, claro, ya luego también sufre, no es tan fácil cambiar de ideas. Hay mucha inversión hecha. Se puede hacer, pero al final uno acaba cediendo, porque al final no puedes, tu cabeza te lleva. No, y, las Pero no es y, muy- y yo siempre digo las presiones del entorno, porque no tú solo tienes es, familia y ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Claro, ¿a dónde vas? Claro, pues, obviamente, que hay una familia que mantener o cualquier cosa así, pues no es tan fácil. Pero al final acaba, sobre todo acaba derrotado por un motivo. Yo, por lo menos me pasa a mí. Yo si no creo en una cosa no soy capaz de defenderla. Yo puedo estar equivocado, pero cuando defiendo una cosa, en ese momento es lo que cree. Después me pueden decir, mira, ese argumento suyo está mal, mejor, entonces yo lo mejor. Pero si no creo, yo no soy capaz. Si no creo, no estoy convencido de lo que estoy diciendo, no soy capaz. Entonces, si no estoy diciendo una cosa que no creo, al final pierdes brillo. Completamente. Pierdes brillo Esa coherencia- y no. Eso decían los oradores antiguos, ¿no? Dicen, no, que cuando tú estás hablando y creyendo una cosa, todo te acompaña. El gesto, el tono de la voz, la forma de comportar, todo te ayuda en la defensa de la idea. Pero si no lo crees, como que algo se te bloquea y no tienes el mismo brillo. Totalmente. ¿Y los sofistas? Tú nunca vas a ser bueno ¿Cómo en eso. llegar ahí? El cinismo. Pero es que eso te recuerdas tú. Eso es lo que era en la historia. Ah, claro. Qué bueno, qué bueno. Claro, los hay. Claro, efectivamente, sí, sí. Lo que pasa es que son socialmente Son útiles. pueden Claro. ser útiles, a lo mejor pueden ser necesarios en una organización política, en una organización religiosa, que sea así. Pero claro, no son los que brillan. Claro. Para brillar en algo tienes que más o menos creer en lo que estás diciendo. Y al final nunca serías bueno. Si dejas de creer en una cosa, al final te acabas derrotando porque no eres bueno. Ya estás, Y tú ya lo estás de mala gana. ¿Tú lo detectas en la gente cuando hay esa falta de congruencia? A veces sí. Bueno, entonces están muchísimos de A veces sí, pero claro, yo no me atrevo a hablar por la mente de otros. Claro. Es lo que intuyo yo, pero yo creo que sí. Sí, sí. Porque hay un momento, yo creo que cuando una persona inteligente empieza a estudiar, se encuentra con las incongruencias de lo que está defendiendo y ahí lo tiene que pasar mal, ¿eh? Son las reglas también del debate, que muchas veces son estúpidas. Normalmente se te llevan a debatir en un sitio. Yo nunca vi un debate en la televisión, ni en parlamento, ni nada. Tiene usted razón, me acaba de convencer. Nunca lo vi en la vida. Y hablo por mí también, ¿eh? No lo he hecho para los demás. Es decir, que en un debate tú tienes como defender tu postura, ya vas con ella de casa. Entonces no debes ceder o no está mal visto que cedas. Si cedes honradamente, pues tienes usted razón. Parece como que te dices una cosa por el estilo cuando estás ganando. Fíjate. ¿Tú cómo te sientes de cómo en los medios de comunicación? Bien, pues ya llevan muchísimos años, ¿no? Yo, aquí sí, en Galicia, como la gente, el debate aquí es muy civilizado. Pero te gusta, ¿no? Quiero decir que, No es que me guste, pero bueno, yo también entiendo que es una especie de deber, ¿no? Es decir, si eres un profesor, también tienes que explicar un poco por lo que haces o cuáles son tus ideas, tus visiones del mundo, sí. anda. ¿No? Eso forma parte también del O oficio. sea, lo asumes como un deber. También, sí, claro, pues unas ideas hay que defenderlas también un poco, ¿no? Anda, jamás se me hubiera ocurrido que nadie me hubiera dicho eso. Anda, fíjate qué compromiso. No es un compromiso tampoco. Al principio me llevaba, a ver, a mí, yo soy a mí me gusta explorar, ¿no? Los registros, sobre todo ahora que soy mayor, no tengo nada así que perder. Me gusta explorar los registros. Un actor tiene que saber si es un galán, probar de galán, Qué bueno. probar de malo, probar de tal, hace todo tipo de registros, ¿no? Pues a mí me gusta ver qué registros tengo, qué tal se me da, entonces probé yo siempre no me entero de las clases, pero después, claro, me tiene que darte bien en la radio, a mí me gusta la radio. La radio Sí, más. todos los medios. Pero bueno, a veces voy a la televisión, como vemos nosotros, o hoy vamos a otro tipo de cosas, te hemos dado conferencias. Y eras buenísimo, eras buenísimo. No sé, yo nunca me Bueno, veía. lo sigue siendo. Lo que pasa es que yo creo que ahora se te respeta todavía mucho más que antes. Antes eras, esta es mi idea, como un tío intelectualmente muy potente, pero que defendía cosas Claro, sí, extrañas. claro, Y ahora ya es, cuidado con este, cuidado con este, que este tío a lo mejor es el que más sabe de todos los que No, hombre, no. Hombre, yo digo la imagen que lo digo como público. Soy consciente de que defiende de raras, opinión a lo mejor que no quería tener, soy yo. No, pero ahora yo creo que hay como Bastos es un tío ya muy sólido, que a lo mejor eras igual de antes, de sólido, para mí lo eras. Pero ahora yo creo que hay una aceptación social de cuidado con esto. Cuidado con este tío que lo que te va a decir, oye, además es que tienes una memoria. Eso sí lo tengo, sí. No. Pero La tuve, siempre la tuve, yo qué le voy a hacer. En la presentación esta que has hecho del libro de lo pequeño y tal, yo no sé cuántas citas bibliográficas has hecho. Es que es un ejemplo de... No sé, la tengo, eso no, sí que no es. Completamente, pero no ¿has hecho 100?
Sí, porque yo lo que veo me acuerdo, entonces, no, pero que no tienen metros, así como soy, yo qué sé, no me acuerdo. Y como conferenciante, ¿cómo te ves? Porque también te veo muy bueno, eres un tío muy bueno como Eso, como conferenciante. yo nunca me veo, no lo sé. ¿No te has visto ningún vídeo de YouTube? ¿No te ves? Ni lo que... Joder, pues tienes algunas estas de la marroquí o de... Vale, pero no las veo. Ah, Me da mucha vergüenza. No me veo, ni me leo tampoco. ¿no? Cuando escribo algo así, no me leo, no. Pues eres buenísimo, te lo dice un conferenciante, eres buenísimo, No lo sé, pero buenísimo. Porque eres un tendré, tío tendré días. que transmites, además vas haciendo como provocaciones intelectuales, esa es mi visión, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Y entonces haces eso que has dicho, ahora te he conocido un poco más, es problema-solución. Haces taca, entonces dejas a la gente así y ahora dices, esta es. Bueno, la que entiendo yo que es, sí. La que tienes que Sí, es. sí. Sí, sí. Pero no, no, eso lo haces. Tienes un sentido del ritmo en la comunicación buenísimo. Dice que hablo muy mal y es verdad que hablo muy mal. Vocalizas fatal. Fatal, sí. Vocalizas fatal. Pero si vocalizaras bien es que serías una estrella No, mundial. entonces no sería Serías yo. bueno, ya casi lo eres. No sería yo. Porque en Hispanoamérica Mm. yo creo que tienes bastante crédito, ¿no? No, no te ves. No sé. No, qué buena gente eres. De verdad, Miguel Ángel. No sé, es decir, supongo Eres que maravilloso. hago un vídeo verán, yo qué sé. Lo bueno de internet es que te pueden ver en todas partes. ¿Y con tanto estudio sientes que has perdido algo en la vida o no? No, No. es que sí perdí. No, te A veces me pregunto, te decían, pregunto. a veces me- Hay gente que dice, no, a veces me decían, no, tú no vives y tal, porque los veranos estaban disfrutando en la playa, yo estaba con mis... con tus libros. ¿no? O sea, que lo divertido está tomando el sol toda una tarde sin hacer nada, ¿no? Lo divertido está con este libro, un desafío mental que me plantea, a ver cómo lo resuelvo, a ver si puede, lo puedo yo. Eso es lo O divertido. sea, que tienes una sensación. Aquí yo repito, el truco está en que yo estudiar no lo veo para la vida, lo veo la mayor ilusión del mundo. Y eso es lo que me lleva a mí a querer estar estudiando Sí, siempre. sí, sí, sí. No lo veo que pesado, que tan menudo ladrillo me tocó. No, y son ladrillos. Pero qué bien. Ladrillo mejor. Así tardo más en acabar. O sea, que tienes una sensación de plenitud, ¿no? Sí, en ese aspecto sí. Qué bueno. Porque a veces es un tema discutido. Tú de estas cosas sabes tú más que yo. A mí yo intento que me guste lo que sé hacer. No hacer lo que me guste. A ver si me explico. A mí, muchas veces, esto sé que es discutible, y se discute, no, cumple tus sueños. No, no, no. Yo en mi caso, por lo menos, no. Mi sueño puede ser futbolista, o ser actor, cualquier cosa así. No, bien, no vale usted para eso. Fútbol, no vale usted, está gordo, no corre y no vale para eso. Y me lo dejaron de pequeño. Sí, 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 sí. Pero alguien, tu maestro, que para descanso, un José de Vilas, que no, mira, no te dedicas a esto, que se te va a dar mejor. No, pesadilla, pero yo aprendí a que me gustara. Lo que te venía bien, ¿no? Porque claro, me dijeron, ¿por qué no haces una tesis en burocracia, administración pública y así? Cosa más aburrida. Y fue que hice la tesis, ¿no? Cosa más aburrida, tal, yo creo que una cosa, no, no, métete en esto, hombre, que además tiene mejores salidas y porque nadie lo quiere hacer y cosas por el estilo, ¿no? Y tuve suerte y me metí en aquellas cosas y, cuidado, conseguí que me gustara y disfrutar aquello que hacía. Al final, cualquier debate que había sobre burocracia, yo lo leí, disfrutaba de los debates y de las peleas, estas cosas y todos los controversias, y encontré belleza en aquello. Y lo disfruto. Entonces conseguí que lo que intento conseguir, que aquello que se me da relativamente bien, que sea lo que me guste, en vez de hacer lo que me gusta. Cumple tu sueño. Eso es lo que tiene la gente de éxito. Hacen que les guste lo que Ahí está. Cuando dije, no, cumple tu sueño. Tu sueño, a lo mejor cumple mi sueño, soy un mayor. Siendo con mi sueño. Lo clave es intentar ver que se te da bien y que puede ser útil también para los demás. Y qué es lo que, para lo que vales tú, no lo que te gusta a ti. Porque la gente piensa que es lo mismo. Y a veces coinciden y a veces no. Y muchas veces no. Tienes muchas habilidades que las tienes, pero como no te gusta, no las usas. Totalmente. Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho la contabilidad, por ejemplo. ¿No? Cuando estoy en la carrera, me gusta. Ya, qué aburrida eso, no sé cuánto. Pero se me daba bien. Si no tuviera estas cosas, creo que me habría metido en esos mundos. Sí. Pero a ver belleza en ella. Ahora, qué bueno. Quiero decir, a ver qué maravilla de contabilidad. Voy a hacer una contabilidad, incluso que ahí se puede crear, se puede hacer un montón de cosas, se pueden hacer. Sí, sí. Me gustaría hacer algo así, pero verlo de belleza, entonces que me gustaría. Pues hubiéramos perdido. No, no, pues perfectamente, no, ganado. No, no, nosotros lo hubiéramos perdido. Porque, decir, esas cosas que a lo mejor me aburrían. O sea, no las veía yo atractivas, me gustaban más cosas más banales, pero tampoco era tan bueno.
No sé si me explico. Sí, te explica perfectamente. Creo que la lógica que busca muchas veces no es que cumple tus sueños, intenta, no sé, yo quiero intentar ser futbolista o atleta. Intentarlo, sí, mejoraría sobre mí mismo. En vez de correr en 25 segundos 100 metros, correría en 15. Mejoraría sobre mí mismo, pero nunca sería bueno. Claro. Sí, sí, Yo sí. cuando veía a sus compañeros con aquellas piernas largas, cómo corrían, cómo jugaban, y yo tal. Yo no, menos normal, es gato. Entonces, como, Tú dijiste, ¿en qué se te va a dar bien? En esto, Miguel Ángel, pues. claro. ¿Tu familia qué se dedicaba? No, mi familia, mi padre, muchas cosas, fue un pequeño empresario también. Ah, empresario. Sí, sí. Bueno, tuvo mucho trabajo, ¿no? Que tuvo, dirigió empresas, decía cosas, pequeñas. No, Un mundo de trabajo. Muchos abuelos claro. trabajaron en el campo, que no es una. ¿A ti te tocó sachar con los abuelos o no? Sí, Sí, sí. a mí me encanta. Levantar patatas y todo, y cebollas, sí, sí, porque yo siempre había esa cultura del trabajo, sí. Pero ¿y cómo llega alguien a ser profesor de administración? Alguien que cree en el estado mínimo. Porque eso sí que es En aquel momento no creía, En aquel momento no lo creía. no. Pero aún así, mm, debe haber varias posturas también para enseñar. Yo enseño. Para conocer estas cosas tienes que estudiar muy bien antes. Claro. Supongo que no los cánceres, que tienes que estar todo el día estudiándolos. Sí, 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 sí. Qué bueno. Tienes que estar todo el día estudiando, sabiendo todo lo que hacen, cómo se mueven. Oye, qué argumento tan bueno. Los odias, pero los tienen. No es que se quemen, pero los conoce seguramente. Pero ¿tú crees que es irreversible la expansión del peso de la administración? No es irreversible. Pero primero hay que Digo de facto, de facto. No, a ver, la tendencia, bueno, las leyes de Wagner, así que tiene la tendencia a la expansión, son leyes, la expansión de la administración pública y la lógica de la burocratización, que también tiende a expandirse. Sí, pero no es irreversible. Primero hay que ser consciente. Yo no creo que. Pero el político de por sí. La tendencia es a la expansión. Claro. Y es una lógica. Porque yo, si soy político, quiero meter a mi gente. Y para meter a mi gente tengo que expandir el gobierno. Entonces, es normal que así sea. Tiene que haber frenos y sobre todo una opinión pública que eso no lo vea bien. Pero no es que la opinión pública eso lo ve bien. Y eso es lo que lo discuto. Yo no voy a ver. Sé que puede parecer utópico, yo tengo mis teorías y mis cosas así extrañas, ¿no? Pero yo sé que no las voy a ver. Pero yo creo que entiendo que mi función tal es explicar estas cosas, pero que la opinión pública cuando vea una cosa, hágalo cap. Yo no soy un revolucionario, yo no llamo a la lucha armada, ni llamo a la resistencia y cosas por el estilo. Simplemente que sepa que lo que está haciendo no es necesariamente bueno. Pero tiene que Entonces, ya tú te tomas límite, porque hasta ahora las expansiones del Estado se venden y son aplaudidas. Yo lo que aspiro es que se hacen que no sean aplaudidas. Pero lo que te iba a decir, tiene que llegar gente tipo Milei, estos outsiders, como para. Pues Milei lo llaman ahora, por alguna persona que fuera normal no haría lo que hace él. No se buscaría sus líos. Yo no estaría ahí, sería uno más. Porque lleva un discurso distinto. Pero si se comportara como los demás, no. ¿A ti qué te parece, Milei? Tiene cosas buenas. Lo que pasa es que, claro, el programa la cuestión es que el programa de él se puede confundir con un programa de teórico. Él hace lo que puede hacer. Claro. ¿Vale? Pero otra cosa lo que hace es que se confunda con la teoría. Yo soy un teórico, yo sé que si ya sé que alguien tiene que hacer las cosas y seguramente muchas cosas habría debates. A mí con eso ya me llega. ¿Y Bukele? Porque ahora ya es distinto, porque ya no viene de esa escuela, porque ahora viene de la izquierda. Claro, sí. Más intervencionista, ¿no? Estatista. Sí, se ve como más duro, sí, menos preocupado, digamos, por las formas. Fíjate. Y ahora son como los dos polos que hacen reflexionar sobre. Claro, porque al final te lo mete como en el mismo saco. Y le he dicho una cosa y que le es otra. Aunque se puede llevar bien personalmente y Trump y no son lo mismo. Y la información tiene una estructura teórica detrás. Después, algunas cosas que hace que después se discutir. Por ejemplo, no sé a qué tiene tanto apoyo a Israel. En un país que no tiene especial relación con Israel, quiere decir, no, es un vecino de la zona, tiene que tomar postura, es un tema que divide la sociedad argentina, ¿no? Pues no acabo de entender yo. Él es judío, ¿no? Me parece. Él no está convirtiéndose, no se está convertido ya, pero él no viene de cultura judía. No, yo ahí no me meto en esas cosas de él, ¿no? Yo creo que tiene que meter al país en cosas, digamos, que no son las de él, ¿no? Yo creo que el problema de Milei puede venir por la política exterior, no por la política interior. Anda, fíjate. Si me dices una pregunta. ¿Y Trump es la imagen que se tiene así fácil o hay un Trump que nadie se imagina
A mí me sorprendió para mal últimamente. En todo este mandato, ¿no? Sí. Es como que Cambió mucho de primero a segundo. Igual es porque ahora no tiene que repetir, no puede repetir. Entonces no puede hacer lo que le dé la gana. El primero, aunque te va a repetir, es seguir cosas. Entonces no lo sé. A mí me defraudó en el segundo mandato. Es que yo te voy a decir una cosa que me da la impresión, es como que se ha llegado con una información que no va a compartir, es como estas cosas que no se pueden decir en las empresas de nos queda dinero para un mes, suponte, ¿no? Sí. Y entonces vamos a hacer una venta salvaje, pero no puedo decirlo porque entonces ya... Yo no sé si este hombre se ha encontrado con una realidad ahí y él en su... No lo sé, que no soy psicólogo ni sé nada de eso. Porque las políticas que lleva me defraudan. Me defraudan, sobre todo en la guerra, me defraudó muchísimo. Porque era todo lo contrario que había prometido. Claro, exacto. Y no se puede criticar a políticos, por ejemplo, los españoles, porque incumplen lo prometido y después decir que Trump lo hace. No, Trump está mintiendo, mintió y ganó las elecciones mintiendo. Si dijera voy a ir a la guerra en las elecciones, pues no le podía callar. Pero no dijo eso. Y a su base le engañó y por eso buena parte de su base está en contra de él a día de hoy. ¿Y eres optimista con el futuro? Tú como observador del funcionamiento geopolítico y tal. Sí, no tan malo como se pinta. A ver, yo... Mis abuelos vivieron una guerra civil. De verdad. Sí. Mis abuelos, claro, en España. Ah, que la vivieron, dices, sí. Claro, una guerra civil de verdad. Sí. Se mataron unos a los De matarse gente. Claro, de matarse gente unos a los otros. Los europeos vivieron guerras mundiales salvajes. Y las posguerras salvajes también, que tienen represiones terribles. Todo lo que hay. Y hubo guerras en todo el mundo generalizadas. A día de hoy, bueno, pues estábamos mal, pero muy peor. Pero, o sea, no veo nada que no haya pasado antes. ¿Cuál fue la etapa buena de la historia? Es la pregunta que hago yo. Vale, está fatal, pero ¿cuál fue la etapa buena con la que comparamos entonces? Entonces sacamos los datos de cómo estábamos entonces y cómo estamos ahora. Porque esta gente, no, estamos fatal y tal. Bueno, ¿cuál fue la etapa buena? La etapa buena, para decir que ahora estamos muy mal. ¿Cuál fue la etapa que usted recuerde o que tal, que es buena? Porque no me lo saben decir. Los 80. Eso, los que somos Los ochenteros, sí. Los que somos ochenteros. Pero los ochenteros no era tan buena la cosa. Había una cantidad de droga tremenda en las calles, había mucha más violencia. Nosotros éramos más violentos que los jóvenes de hoy, por ejemplo. O sea, tampoco era que fuera hasta también. No era una etapa idílica, ¿no? Idílica. La vivo, la prueba está, coge los periódicos de los años 80, pero lo que decían. También está lleno de problemas. Qué bueno. ¿Ves cómo no se te puede ganar una disputa? No, lo que estoy diciendo, a decir que estamos muy mal, hay que buscar una edad de oro. Normalmente la edad de oro es cuando nosotros somos jóvenes. Estemos como estemos. Claro. Porque muchos, gente mayor, no, que aquellos años de Franco, no, que pues, aquella era el joven. Claro. No tenías preocupaciones y vivías bien. Vivías. Sí, estabas en todo lo sano y cosas por el estilo. No. Claro, con datos objetivos no es cierto. Pero no ves un cambio. Yo no recuerdo un mundo. Yo nací en el 67, nací en medio de la guerra de los 6 días. Unos días después. No recuerdo un mundo sin guerras ahí en Oriente Medio, nunca lo recuerdo. Que no hubiera guerras en el Vietnam, que no hubiera guerras de todo tipo, de Irak o de cosas. Nunca recuerdo una época así dorada, que hubiera la paz o cosas por el estilo. Es más, a día de hoy debe ser la etapa más pacífica de la historia humana. Fíjate, con todos los daños que hay en la Tierra. Pero, ¿y prevés un cambio de polos con China? A eso sí. ¿Que va a ser definitivo en el cambio de la civilización? A ver, cambio de polo sí. A ver, eso es una ley también, una especie de ley de hierro de los imperios. Lo utilizó por Kennedy, por ejemplo, o Jean-Baptiste Rousseau, que todo imperio perecerá. Y que todos los imperios al final acaban desmoronándose por exceso de peso. Son demasiado grandes de mantener y no pueden sostenerlos y se derrumban por exceso de peso. Porque ves que Estados Unidos tiene que mantener un montón de bases en 100 países, tiene que mantener un montón de... meterse todo cuanta guerra hay en el mundo. Pero al final la base demográfica es la que es, son 300 millones de personas. Tienen que mantener todo ese peso. Y China no tiene ese lastre, entonces crece más rápido, opera mejor. Al final, la distancia tuya como imperio frente a los demás cada vez es menor. No es lo mismo llegar a un siglo XIX, que llegaban así, colonizabas a pueblos que no conocían casi ni los metales, o que no conocían, digamos, que dominar un pueblo hoy en día. Están todos armados, con Internet conocen las estrategias modernas, no es tan fácil. Entonces, eso va a pasar por peso demográfico y peso económico. Entonces, China va cogiendo peso. Y eso va a cambiar. ¿Qué pasa? Los chinos o la India, que también ha puesto yo bastante por ella, o por otro tipo de fuerzas. No sé
puede ser perfectamente Brasil, puede ser perfectamente cualquier sitio, puede ser el mundo hispano, no se sabe, porque eso depende de lo que hagan en esos países en estos años. China no va a hacer un cambio porque China, por ejemplo, no tiene poder blando. O sea, China no hay una cultura china. No comes, o sea, no puedes comer comida japonesa, pero comida china raro es que se difunda. No ves en la televisión china teleseries o cosas por el estilo, no estás viendo todo el día, porque ellos se preocupan de difundirse, ni quieren difundir su cultura cada fuera. Entonces, normalmente, ni expandir su religión, ni expandir su forma de gobierno, ni nada, le da igual lo que seas tú. Mientras negocias con ellos y te lleves bien con ellos, no hay problema. Entonces, civilizacionalmente no creo que haya mucho cambio. Puede haber un cambio de peso económico o cosas por el estilo, pero no creo que cambie nuestra forma de vida. Por ejemplo, los americanos sí que cambian mucho Sí, 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 nuestra sí, forma de sí, vida sí, en sí. muchos aspectos. Pues qué interesante. Y los chinos, en cambio, no tienen interés en expandir su modelo. Pues nunca había pensado, y ahora lo has metido tú en el debate, en la India, pero la India tú la ves con un deseo también de ser primera potencia mundial. No sé si tiene deseo, pero eso no es que lo quieras tú, es que puedas serlo tú. Es decir, tú puedes creerte una tal, pero al final, como Rusia, tú puedes querer ser y tal, pero no tienes base para Claro, serlo. no tiene base. Tienes 150 millones de habitantes, una renta per cápita media baja, y con eso no vas a muchos sitios, porque según mantener un imperio o una cosa así, necesitas de mucho poderío, y eso tú no lo tienes. Entonces, ¿qué quiero ser? Yo soy la tercera ropa, no, muy bien, no tienes, en su momento fuiste, hoy en día no eres, pero no es lo que quieres ser tú. Pues la India, igual que China, no sé si quería serlo, pero acabó siéndolo por pura potencia económica, por pura potencia demográfica. Yo creo que la India acabará siéndolo por si sigue más o menos así. Va a ser un proceso más lento. No se estropea. Yo creo que tiene mejores opciones que China, y por un motivo, Sí, por la demografía. anda. Pues jamás lo hubiera pensado yo, porque la veo como tan Sí, desestructurada. pero está creciendo sostenido y está bastante. Digo a medio plazo, ¿no? Vaya plazo. Y sobre todo tiene jóvenes. Los que hacen cosas por pura lógica son los jóvenes. Porque son los que tienen tiempo. Yo a mi edad que voy a montar una empresa, por ejemplo. A ver, a 10 años, además no me estoy poniendo a consolidarla. ¿Quién crea una empresa? ¿Quién construye o hace una casa? ¿Quién hace las cosas? Pues normalmente los que tienen tiempo por delante y tienen energía. Nosotros tenemos que vivir ya un poco menos de rentas. Pues pobre Europa, ¿eh? Pues por eso, ¿por qué crees que, entre otras cosas, hay este declive? Declive en un sentido no de nivel de vida, sino, por ejemplo, todos estos cacharros, ¿quién los inventó? ¿Cuántos son europeos? Claro, ninguno. Ninguno. Y antes Europa no inventaba las cosas. Macho, me estás dejando. Que normalmente estos que tenemos son jóvenes con su garaje, empiezan, crean allí una cosa, después la cosa miran, ahora ya son tal, pero ya no son tan inventivos como antes, pues es normal. No es porque no tengas cabeza, ni tengas fuerza, te falta tiempo. O sea, La perspectiva temporal. los imperios los tenemos que asociar a una base demográfica de juventud, ¿no? No, los países ricos, o sea, las potencias, obviamente, claro, porque son los que tienen empuje y cosas por el estilo. ¿Te das cuenta que por ejemplo, aunque tú ahorros y generas capital para tu vejez, tienes que mandárselo a Claro, claro. cuando te jubiles, ¿quién te lo va a comprar? Claro, claro. Aunque sea un sistema de ahora no tengo mis fondos de inversión, los voy a vender para la jubilación. ¿A quién se los vendes? O sea, que sea alguien joven, ¿no? Que quiera ahorrar a su vez, como hiciste tú. Pero si no hay, ¿a quién se los vendes? Entonces, normalmente son ellos los que tienen poderío para hacer cosas. Qué La bueno. base demográfica es muy importante. No, eso pasa con las Y viviendas. nosotros estamos acostumbrados a tener una base demográfica creciente, pues nuestra visión del mundo a lo mejor es distinta. Estamos acostumbrados a ver que éramos muchos jóvenes cuando éramos nosotros, estaban las aulas llenas, era todo como muy pujante, nosotros íbamos a hacer cosas, hicimos cosas, no digo que no. Claro, nuestro legado es que no tenemos, o tenemos muy poca descendencia. Es que con tu explicación biológica, es que a mí me parece muy sólida. Qué bueno, ¿eh? No solo biológica, es puro, es así, ¿no? Es normal que si yo ahora pido una hipoteca, pues no me la den a determinados años, pues es normal, ¿no? Y aun siendo solvente, es normal, es muy probable que me muera yo antes que la hipoteca. Y es una hipoteca a largo plazo, ¿se entiende, no? Sí, 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 sí. No quiere decir que lo vaya a pasar, pero es muy probable que pase. Es muy normal que no me quieran prestar, que ponen garantías, o que yo no tengo esas energías así, probablemente mis rentas a partir de un año empiezan a descender, cuando me jubilo, lo que sea así, entonces es normal que sea así. Tienes que escribir más, Miguel Ancho, porque es que abres muchísimos debates muy interesantes para gente que quiera aprender. No lo sé. Hombre, sí. Me parece una cosa obvia, ¿no? Pues digo que muchas veces. Pero ¿tú ves defender estas ideas de forma generalizada? Yo creo que no, porque son contracorriente. Claro, pues no sé si es un contracorriente, pero la demografía también es un factor fundamental. Y no solo por las pensiones, que también, por todo.
que hacen cosas normalmente son los jóvenes. Y los jóvenes, tú ves que encima no solo tiene para las pensiones, tiene para una sanidad, personas cada vez viven más años y son más costosas. Cuanto más ancianas son, más costosos son de. O sea, las enfermedades que tienes a los 60 no son las mismas que tienes a los 90. Claro. Es mucho más caro a los 90. Entonces, claro, y cada vez menos jóvenes tienen que sostener más pensiones. Eso no. Pero, ¿y puede llegar a implosionar? No implosionar. Lo que pasa es que esos impuestos, ese dinero que tenían normalmente para crear sus propias empresas, para crear sus propias cosas, tiene que ir destinado a pagar impuestos para mantener a todas las personas. Yo creo que el legado, nosotros hicimos muchas cosas, pero nuestro legado es el legado demográfico que dejamos. Y eso es culpa nuestra. Ahora, qué bueno. Es culpa nuestra. No se le puede echar la culpa a nada. Seguimos viviendo muy bien, claro, pero esperando que los demás. Porque el problema es que todos pensaron así. Bueno, que se creó esa cultura, ¿no? Se creó esa cultura, porque yo, por ejemplo, son la mitad, nuestra corte de edad es la mitad en número que la nuestra. La mitad. Nacen menos niños que en el año 37, en plena guerra civil. Bueno, esos datos asustan, ¿eh? Asusta, porque no es la precariedad, no, era más precario en el tiempo de la guerra civil, bastante más precario. Ahora mucho más, claro. No solo eso, porque estamos en una guerra y después era menos población en España ni en absoluto, y a día de hoy, pero el problema es cómo sostienes esto después. ¿A qué le vas a vender tus fondos después? Qué bueno. No, tus fondos, tu vivienda y tu patrimonio. Claro, no, es que lo has dicho, es que te lo tiene que comprar alguien que quiera hacer lo mismo que tú hiciste. Claro. Y por números son menos. Claro. Oye, me estás dando un shock mental de la leche, pero es que siempre es igual, siempre me iba del programa, cuando coincidía contigo, que coincidíamos muchas veces, me iba súper agitado de lo que decías. Bueno, es lo que se me ocurre a mí, no sé, también estudio estas cosas, ¿no? A lo mejor estudio cosas desde otro punto de vista o escuelas de pensamiento un poco más extrañas o cosas por el estilo, aunque también, obviamente, estoy sometido a las influencias del mainstream normal, ¿no? No sé, me tienes aquí un nubilado. He perdido Yo creo que otro legado es tampoco nos he hecho la culpa, pero bueno, fue el espíritu del cuerpo. Tienes que hacer más cosas, porque es que... Más aún. No, es que yo creo que haces muchas de recibir, de estudiar. Eres un... Digo, esto es lo que yo percibo. Y a lo mejor menos de pedagogía de todo eso, no, pero salen mucho en los medios. Es lo que te dije, esto no tengo baja autoestima, entonces, y no es por presumir de baja autoestima, sería contradictorio. Yo digo, voy a decir que no tengo, es decir, que puedo decir yo. Pero si eres buenísimo. ¿Por qué interés tengo yo? Es lo que piensas tú, que creo que raramente, pero yo no pienso así. Entonces, ¿qué tengo yo que decir? Nada, entonces estate callado, no vaya a decir burradas. No tengo yo ansia, pues digo, yo no tengo redes, ni tengo nada. Yo solo me ves en estos vídeos porque hay gente que me pregunta, pero nunca me verás a mí salir de motu propio a decir cosas. Qué lástima, Dios mío. Porque es que tendría que ser los 50 debates que abriría Miguel Ángel. No, pero tiene que preguntármelo, ¿sabes? O sea, yo si veo que a alguien le interesa, algo concreto, persona de carne y hueso, no abstracta, que le interesa las cosas, siempre pregunto, hablamos o grabamos o discutimos. Pero yo por mí mismo salir a contar algo, no pero salgo. Este mismo, imagínate, esto te lo dejo como idea, no, pero que sería fascinante. Los 50 debates que abriría Miguel Ángel. 1. ¿Has entendido el problema de la demografía? Lo que significa. No, que es un problema peliagudo, cuidado. Digo ese. No, digo otro. Y es un tema debatido. Yo digo con mi postura, pero no, sé que hay. No, pero tu postura es como. Dice, ¿quién te va a comprar? Es que con esa pregunta desmontas todo. ¿Quién te va a comprar lo que hoy tienes para hacer lo que tú hiciste? Si no hay gente. Si es que aquí no hay que discutir ideología ni nada, es pura lógica. Pero claro, quien comprará son donde haya jóvenes, y donde hay jóvenes es en la India, probablemente en Nigeria y otros sitios. Para que esos países a lo mejor tienen problemas de otro estilo, de una economía pues, muy intervencionistas. En la India cada vez menos. La India tuvieron un problema cuando estaba el Pacto del Congreso y ellos copiaron el sistema de planificación en parte de la Unión Soviética. De hecho, el plan indio era el plan Feldman-Malanovis, porque lo hizo un economista ruso y un economista indio, y era un sistema de planificación central. Lo que pasa es que nunca llegó a los extremos del soviético. Eso lastró el desarrollo de la India mucho tiempo. Desde hace unos años se están abriendo, digamos, al mercado. ¿Y cuál es el país más liberal? ¿Singapur? ¿Que siempre se pone en los estos o no? Yo apunto a sitios como Liechtenstein. Pero eso no es real. Sí, pues es real. Tú es un país mal. Hay gente que vive allí, come allí y está allí, ¿no? Sí. Es un país. Y Singapur, Singapur que cuando se independizó, y cuando no quería independizarse, los echaron de Malasia. Anda.
porque en Singapur había muchos chinos y en Malasia no querían que hubiera tantos chinos, entonces la echaron, entonces un montón en el país. O sea, se independizaron al revés, los Sí, no, independizaron. es que eso es lo que digo yo en mi libro. Muchas independencias no son que tú te quieres independizar, sino que te echan. Por ejemplo, Eslovaquia fue así. No es que hay un nacionalismo eslovaco, que los checos los echaron porque eran pobres, no los querían allá. Ah, sí. Fue una forma de hablar, ¿no? Pero básicamente no fue, más bien los echaron que se marcharon ellos. No. Y las independencias son así, no son de Singapur era un territorio insecto, es decir, en el sentido de que no era una especie de pantano, que no había nada allí, que no valía para nada. Y la población por encima era alófona, todos los malayos no los querían tanto, les alteraban la base del país, y los independizaron, pues crearon un emporio en pocos años. ¿Y hoy sería el ejemplo de liberalismo? En muchos aspectos económicos, sí. Sí. Es un país que no tiene muchas libertades en otros aspectos. No. No. Es una especie de liberalismo económico autoritario. Eso sí, bastante autoritario. En los gobiernos sí que no hay muchas libertades. Pero aún así es un sistema muy, muy próspero. Sí, en muchos aspectos, como la sanidad, etcétera, te dejan optar a muchas cosas. Etcétera. Sí, hay un indicador, todos los años se hace el índice de la Heritage Foundation de países más ricos del mundo. Te puntúan como 100 ítems y te van ordenando los países de más liberal. ¿Y ahí donde está primero Liechtenstein? No, estaría Liechtenstein, está Singapur, está Hong Kong bajando, pues están en algunos países, sí. Está Suiza, están algunos países por ahí. Ninguno llega a 100, obviamente, ninguno puntúa en 100, pero hay que hacer. Y después están los abajo, los peores. Simplemente coinciden, los más ricos son los más liberales y los más pobres son los más. Qué curioso, ¿eh? No, es fácil consultar. ¿Ves otro debate? ¿Usted quiere ser rico o usted por el liberal? Sí, bueno, si quiere ser rico, pero además la riqueza no solo es una riqueza económica. Hay un sitio que se llama Benjamin Friedman, que no se conoce mucho, escribió las consecuencias morales del desarrollo económico, explicando que la gente cuando es más rica, pues que se comporta mejor, que hay mucho desarrollo, no solo es un desarrollo. Sí. No solo es un desarrollo económico, las costumbres como que se hacen más suaves y se mejoran muchos aspectos. Es decir, que cuando uno mejora, pues se vuelve menos violento, se vuelve más cortés, etc. Hay un montón de virtudes que son directamente, digamos, de evitar la miseria. Obviamente, la gente que está en extrema necesidad, pues tiene casi que luchar por la vida, digamos, ¿no? Y eso te hace que te seas como más agresivo, más tal, y en cambio lo otro que genera unas consecuencias morales muy positivas. Y eso rara vez se dice. Qué interesante. Es que todo es interesante, de verdad. Deja abiertos debates. Haz como. No, claro, pues digo, la riqueza no digo porque es que me está estallando la cabeza de bien. O sea. Es que yo veo cuando reparten alimentos en esas cosas, como la gente se pisotea una a la otra. Claro. Nosotros aquí en un supermercado somos súper educados. Qué bueno, claro. Nos cedemos el paso, nos dejamos pasar a otra persona con menos compra, ¿no? Porque tenemos abundancia, entonces nos lleva, pero claro, esos comportamientos civilizatorios después se transmiten, aunque sea después se van transmitiendo y creas una sociedad como que es menos violenta, más pacífica. O sea, tiene ventajas también ser rico, pero no solo en el ámbito económico. Sí, no, sí, te he entendido. Pues mira, ese sería otro de los 50. Sí, pues es un debate. Mejor la vida, digo ya la vida, esos aspectos, sí. Claro, cuando sube el nivel económico, sí. Es decir, nos civiliza la riqueza. En parte sí. Nos quita, por ejemplo, las principales preocupaciones como la comida, el abrigo o el morirse de una enfermedad, pues es que no da la felicidad, estoy de acuerdo. Porque también hay un estudio que mide la felicidad y no siempre los más ricos son más felices. Eso sí que puedo entender. Pero te quita muchas presiones que son vitales, que son imperativas. Sí, la pirámide de Maslow, es que si estás pensando en las cosas básicas de la supervivencia, el resto prácticamente no te importa. Claro, entonces es muy relevante eso. Entonces me parece una idea muy interesante. Entonces digo que el desarrollo no solo es ganar más dinero. Bueno, pues, no te entretengo más porque de verdad, eres una persona extraordinaria. Bueno, hombre, no grabes esto. Te lo digo, ya va a pensar que está pagada la entrevista. Yo te admiro muchísimo, toda la vida te he admirado, desde que te conocí la primera vez que no te conocía, en ese dije, joder, qué tío más... Es que me encantaste. Y además nos poníamos allí casi, nos ponían en el mismo lado, yo te escuchaba, joder, macho, no le llego yo ni a la sola de los zapatos. Pero menuda entrevista más rara, ¿qué te ha parecido? Bien. Tantos elogios normalmente no quedan bien, tienes que dar algo de caña también. Sí, vaya algo increíble, pero te lo digo de corazón de verdad. No, eso se nota. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Melancho.